Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy tratamos el asunto de ¿existieron las sirenas? ¿Existieron de verdad las sirenas? Porque se habla de las sirenas en la mitología antigua. Por ejemplo, en la Odisea de Homero, una obra literaria muy antigua, pues se nos narra como Ulises, el héroe griego, y con sus hombres a bordo de su embarcación pues tuvieron un encuentro con estos seres mitológicos y extraños, las sirenas. Eran como mujeres muy atractivas que emitían cánticos, de ahí viene lo de cantos de sirena, emitían unos cánticos melodiosos, armoniosos y atrayentes, y así atraían a los navegantes y los convertían en sus presas, les engañaban, y luego pues según las historias históricas que nos han llegado, o sea, a lo largo de la historia, historias, leyendas, cuentos, todo tipo de relatos, pues se cuenta que estos seres pues se supone que comían a las víctimas, o que eran siniestros, que daban mucho miedo y que eran seres terroríficos, que posiblemente comían a las víctimas o, en fin, un destino fatal les esperaba a sus víctimas. También hay muchos relatos de encuentros con sirenas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el almirante Cristóbal Colón, en su primer viaje de 1492, entre 1492 y 1493, pues según narra Fray Bartolomé de las Casas, dice que da testimonio de que el almirante Colón divisó a tres seres, que eran tres sirenas, y que las vio perfectamente, solo que le chocó y le llamó la atención de que viendo mejor sus rostros se dio cuenta, se percató de que eran unos rostros muy terroríficos y siniestros. Entonces se asustó el almirante Colón y este hecho, este incidente, esta anécdota la recogió Fray Bartolomé de las Casas. O sea que vemos que a lo largo de la historia ha habido estos seres mitológicos, pero a lo que vamos en este vídeo es si existieron realmente, que bueno, hay testimonios, y bueno, aparte de todos los relatos y leyendas, ¿no?, mitológicas, pero ¿realmente existieron? Y si existieron, ¿cuál es su procedencia? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vinieron? Bueno, pues queridos amigos, hay que decir que sí existieron estos seres, las sirenas. Existieron desde la antigüedad y así pues se recoge como en la mayoría de otras leyendas, que aparte de leyendas luego pues tanto testimonio en grabados, en relatos, pues efectivamente es porque algo había de eso. Ahora, ¿de dónde es su procedencia? Las sirenas. Sabemos que las sirenas no eran seres creados por Dios, o sea, no fueron seres creados por Dios, pero sí eran seres vivos con forma de sirena. Había otros seres con otras formas. ¿De dónde salieron las sirenas? Entonces, bueno, pues para dar esta explicación tenemos que decir que cuando los ángeles caídos, es decir, los demonios que se rebelaron y desertaron del cielo, bajaron a la tierra, entonces hicieron una de las cosas que hicieron, tenían su religión diabólica de las estrellas y traían muchos conocimientos, traían ciencia, traían muchas cosas, ¿no? Una de las especialidades que tenían
era la experimentación genética, experimentación y el estudio de la genética. Entonces estos ángeles caídos, estos demonios, eran expertos en experimentación genética. Entonces diseñaron, crearon a estos seres, que eran las sirenas junto a otros seres. Y las sirenas habitaban normalmente, como siempre se ha contado, se ha relatado, pues en los mares, al lado de los islotes, en las islas. Eran seres híbridos. En la experimentación genética que hacían estos ángeles caídos, pues les hicieron como seres híbridos, es decir, con una parte mitad humana y una parte de pez, una parte de animal marino. Entonces tenía el torso humano, de mujer, aunque puede ser que estos seres fueran andróginos, es decir, fueran andróginos y que incluso pudieran tener capacidad de cambiar en algún modo de forma, pero eran andróginos. Tenían el torso humano, femenino, y la parte inferior pues de pez, con la cola de pez, ¿no? Ocurrió que durante el diluvio pudieron resistir bien, o podían resistir mejor que otros seres el diluvio, puesto que eran animales que podían, bueno, eran seres que podían vivir debajo, o sea, en el agua, en el medio marítimo, podían vivir muy bien. Entonces, por eso es que después del diluvio se reportan nuevos casos de estos seres que habrían sobrevivido al diluvio, a la catástrofe universal del diluvio. Entonces esta es la explicación, amigos, que son un producto, estos seres, de la experimentación genética por parte de los ángeles caídos. Hay que aclarar otra cosa más. Estos seres, las sirenas, no tenían espíritu. No tenían espíritu, es decir, cuando Dios crea al ser humano, a todos nosotros, pues gracias a Dios, pues el ser humano está dotado de cuerpo y de espíritu. Entre estos dos elementos, el cuerpo y el espíritu, unido, forman el alma viviente, es decir, el ser vivo, el ser humano en este caso. Entonces las sirenas no tenían espíritu. ¿Y cómo es que no tenían espíritu? Pues porque eran seres que no habían sido creados por Dios, sino que eran seres que habían sido creados por los ángeles caídos, por los demonios, haciendo experimentación genética. Estos demonios pues tenían unas unidades especiales, en este caso, que se dedicaban a este tipo de actividad, a la experimentación genética, porque los ángeles caídos tienen mucha ciencia, son expertos en ciencia, son los mejores, o por lo menos son muy buenos teólogos, y son expertos en todas las materias, es decir, ellos están capacitados para hacer cualquier oficio, pero ellos están encuadrados como en oficios profesionales, o sea, se dedican a una actividad normalmente en concreto. Entonces había unas unidades especiales dentro del mundo de los demonios, unas unidades especiales que se dedicaban a la experimentación genética. De aquí, amigos, fue que surgieron las sirenas. Aparentemente de lejos podían ser, eran muy atractivas, eran espléndidas mujeres, y atraían, y luego con sus cantos melodiosos hacían como imán y atraían a los navegantes que iban en sus barcos. El objetivo era que se acercaran, para que cuando se acercaran luego se daban cuenta que eran unos seres siniestros, que parece ser que estaban muy bien dotados de dientes pues de monstruos marinos, con los que podían despedazar
a las piezas incautas que se adentraban en esas latitudes inhóspitas. Se ha reportado que se reportaban casos por la zona del mar Tirreno, frente a la zona de Nápoles, la isla de Capri, toda esa zona. También en la Odisea, pues, de Homero, pues, en el mar, todo el mar Egeo, o sea, todo el mar Egeo, toda la zona de las islas griegas, toda esa zona, la isla de Lesbos y todas esas islas que hay por allí, pues toda esa zona, en fin, era antes del diluvio. Estos seres eran muy comunes por toda la tierra, y luego después del diluvio, bueno, pues no ha habido tantos casos, pero sabemos que han seguido existiendo. Por ejemplo, el testimonio del almirante Colón. Así que tenemos que eran las sirenas seres mitad humano y mitad peces, mitad ser marino. No tenían espíritu y no tenían sentido ético ni moral, ni sentido cristiano. O sea, no tenían tampoco principios cristianos. Eran seres que al no tener espíritu eran como monstruos. Bueno, amigos, hasta aquí este interesante tema de las sirenas. ¿Existían las sirenas? Existieron las sirenas, ya lo hemos dicho, pero no eran seres creados por Dios, sino, en este caso, por el bando contrario, por el bando del diablo. Bueno, amigos, saludos y hasta un próximo tema. Hasta pronto.